Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por el día que nos regala, un día más que eh, tenemos la oportunidad de primero estar liberados del trabajo, liberados de las tareas de cada día y por otro lado tenemos una invitación para encontrarnos contigo de una forma especial en familia. Me acuerdo ahora de las Navidades como hay un deseo de estar juntos con la familia y cada mañana que nosotros podemos hacer esto es un regalo. Y ahora, Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes a aprovechar el tiempo, a que realmente lo que miremos juntos aquí no sea solamente algo técnico o frío, sino que realmente sea una herramienta para hacer lo que todos anhelamos y lo que deseamos hacer, que es encontrarnos contigo. Ayúdanos a aplicar todas estas cosas cuando acudimos a tu palabra y finalmente, Señor, queremos apreciar lo fantástico que tú eres, Señor, poder ver, porque nuestro mayor problema es que nos despertamos ciegos y necesitamos una y otra vez que tú abras nuestros ojos para verte a ti. Así que pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿os acordáis? No voy a hacer un repaso de todo lo que hemos estado viendo porque no nos va a dar tiempo, pero sí que no sé si os acordáis lo último que estuvimos viendo. Estuvimos viendo los verbos, estuvimos viendo qué cosas observar de los verbos, ¿vale? Lo tenéis ahí en vuestras notas y hoy lo que vamos a hacer es continuar viendo qué palabras son palabras importantes, son claves a la hora de hacer una observación de tipo... ¿Vamos? Hoy necesito que respondáis rápido. Microscópica, de tipo microscópica, ¿vale? Así que las siguientes palabras importantes son los sustantivos, ¿vale? Son las segundas palabras más importantes que tenemos que observar cuando leemos un texto bíblico. Los sustantivos lo que hacen, nos indican, una frase, nos indican quién hace la acción o quién recibe la acción. Por ejemplo, Leo molesta a David por teléfono. Entonces una acción. Hay una acción ahí, Leo, ¿eh? Te ha gustado, ¿verdad? Estaba pensando en ti. ¿Eh? ¿Cuáles son los sustantivos en esta frase? Hay dos sustantivos que coinciden con los nombres propios. Uno es David y otro es Leo. ¿Quién molesta a quién? Leo molesta a David. ¿Quién es molestado? David. ¿Por quién? Por Leo, ¿vale? Sí, es pasivo, es verdad, sería una frase pasiva. Pero para que lo entendáis, justamente los sustantivos indican quién hace la acción o quién recibe la acción, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. ¿Qué observamos nosotros de los sustantivos? Bueno, igual que de los verbos, lo que tenemos que observar de los sustantivos son tres características, tres cosas, ¿vale? Tres cosas que nos dan información acerca de esos sustantivos, ¿no? Sustantivos también se llaman nombres. La primera de ellas es el género, es decir, si es masculino, si es femenino o si no es masculino ni femenino, ¿no? Como ahora cuando uno pone el género, si eres hombre o mujer, ahora hay otro, ¿no? Bueno, pues los sustantivos tienen masculino, femenino o neutro, ¿vale? También otra de las características es la persona. La persona indica si ese sustantivo está en singular o en plural, si se refiere a una única persona o a muchos. Yo sé que esta es una información quizá demasiado técnica, ¿vale? Pero simplemente esto es para que tengáis en cuenta, cuando encontréis un sustantivo, empezar a pensar y decir, a ver, este sustantivo ¿está relacionado con una acción? ¿Cómo está relacionado? ¿Es el que lleva a cabo la acción o es quien la recibe? ¿Es una única persona o son varias personas? ¿Es masculino, es femenino o es neutro? ¿Vale? Al principio es un poco complicado si no lo has hecho nunca, pero luego es un proceso prácticamente automático donde tú te vas fijando en estas cositas, ¿vale? Y por último, ¿qué he dicho? Vale, el número, ¿no? Perdón, la persona es si es primera, segunda o tercera persona. Si es referido a quien está hablando, es referido a la persona con la que está hablando o a alguien que es más lejano, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Lo que vamos a hacer para quizás poner un poco en práctica todo esto es, como siempre, vamos a mirar un texto bíblico y vamos a ir haciendo observaciones todos juntos, ¿vale? Ese texto está en Romanos 8 y vamos a leer los versículos del 31 al 39, ¿sí? Os doy tiempo a que lo busquéis. Romanos 8 del 31 al 39, ¿vale? Y ahora me voy a sentar, ¿vale? Porque estoy ya mayor y me canso rápido. Pero lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir mirando juntos los versículos y vamos a ir haciendo observaciones entre todos. Necesito que respondáis
O sea, podéis pensar, pero que respondáis rápido porque el pasaje tiene un montón de cosas. Así que necesito que estéis despiertos. Casi que al empezar la clase os pongo a correr unas cuantas vueltas aquí al, al local para que entréis en calor. Vale, vamos a empezar. Lo voy leyendo yo, ¿vale? Dice, empieza en el versículo 31 y dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué está haciendo Pablo aquí? El versículo 32 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Qué está tratando de expresar aquí Pablo? ¿Sí? Mm, mm. No está haciendo, no es una oposición lo que está haciendo ahí. No es una oposición. Sí, está bien lo que está diciendo Pablo. O sea, lo que tú has dicho que está diciendo Pablo está dando una seguridad. Pero fijaos lo que está haciendo Pablo. Pablo lo que está utilizando, esto se llama un argumento de lo más grande a lo más pequeño. ¿Entendéislo? O sea, Pablo está argumentando algo y está diciendo, vale, si Dios ha dado lo más grande, lo lógico es que dé lo más pequeño, ¿no? Eso es lo que está utilizando Pablo, ¿no? Es decir, si Dios te da lo más valioso que tiene su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar algo que es menos valioso que Cristo, ¿no? ¿Vale? Bueno, seguimos. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Así más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No sé si habéis fijado, pero Pablo desde el principio del versículo está utilizando unas preguntas un poco extrañas, ¿no? ¿Sabéis cómo se llama este tipo de preguntas? Por ejemplo, esta pregunta que hace Pablo está diciendo, ¿cómo? Retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? ¿Sabéis lo que es una pregunta retórica alguno? ¿Por qué no necesita contestarse? Porque lleva la respuesta implícita. Está implícita, ¿no? O sea, cuando Pablo está preguntando esto, lo que está diciendo es, no necesito responder esto, es obvio. Es tan obvia la respuesta de, de esta pregunta que ni siquiera la voy a incluir porque está claro, está clarísimo ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta de estas preguntas? Cuando Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta que se espera? Nadie. ¿Quién es el que condena? Nadie, ¿no? Igual en la primera pregunta, ¿no nos dará Dios acaso lo más pequeño si nos dio lo más grande? Por supuesto que sí. Esas son las respuestas, ¿no? Vamos a seguir, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Este versículo tiene un montón de sustantivos, ¿vale? Hay un montón de sustantivos aquí. Entonces, vamos a mirar cada uno de los sustantivos y vamos a ver lo que significa, lo que implica cada uno de esos sustantivos, ¿vale? Vamos a empezar, ¿vale? A partir de, está la pregunta retórica, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Que la respuesta, obviamente, ¿cuál es? Nadie, ¿no? Vale. Y ahora Pablo empieza a describir unos cuantos sustantivos. ¿Cuál es el primero de ellos? Tribulación, ¿vale? Sinónimos de tribulación. Sufrimiento, más cosas. ¿Qué es una tribulación? Una adversidad. Estar trillado. Eso, a ver cómo cogemos eso, ¿no? Estar destruido, ¿no? Destrozado. Vale. Más cosas. Problemas sería un sinónimo también. Problemas, eh, indiferencia, adversidad, ¿no? Todo eso podría ser sinónimo de tribulaciones, ¿no? Podría ser momentos donde vivo dolor, donde vivo la indiferencia, donde vivo, no sé, que hablen mal de mí, donde momentos de necesidad económica, física, una enfermedad, ¿no? Ahora, la gran pregunta aquí es, mirando este versículo,
¿Vosotros os sentís amados cuando estáis viviendo en medio de esas circunstancias? ¿Cómo empieza este versículo? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Y a continuación comienza a hablar de un montón de situaciones donde uno pareciera que Dios no lo está amando, ¿no? Pero Pablo lo que está diciendo ahí es que claramente cuando estoy viviendo un momento de dolor, en realidad es un momento de amor. Dios no deja de amarme y Dios no deja de estar amándome aunque yo estoy viviendo en un momento de dificultad, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en algo más, ¿no? En otro de los sustantivos, angustia. ¿Qué es la angustia? Sinónimos de angustia. Desesperación, ansiedad, agobio. Algo más fuerte todavía que la angustia. Sí, cuando uno llega a una desesperación máxima, ¿cómo se llama eso? A una angustia máxima. Depresión. Depresión. ¿Mm? Y en medio de esas situaciones, yo sigo sintiendo que Dios me está amando. Sí, yo sigo viviendo en medio de esas circunstancias normalmente como si Dios me estuviera amando. ¿Vivo así en medio de esas circunstancias? Normalmente no. Normalmente no es así. O sea, yo cuando paso por esas circunstancias, lo primero que suele ocurrir es que no me siento amado por Dios. Y la cuestión es la siguiente. No estoy diciendo si yo sé que Dios me ama. Es si yo estoy sintiendo que Dios me ama. Es muy diferente. Es muy diferente tener en la conciencia la convicción de que Dios me ama a que yo viva siendo amado por Dios, sintiéndome amado por Dios en medio de esas circunstancias. Es muy diferente. Hay una gran diferencia en eso. Siguiente sustantivo. Vamos, chicos. Persecución. ¿Persecución qué es? Persecución, pensamos en la persecución de los cristianos en el Nuevo Testamento, pero persecución es cuando alguien te hace la vida imposible, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien daña tu reputación, cuando piensa en un niño en el cole. ¿Qué es persecución para un niño en el cole? Que le hagan bullying, que lo acosen. Otro sustantivo, hambre y desnudez. Escasez, dificultad económica. Ahora, la gran pregunta es, y esto es un desafío, es, ¿pero Dios no iba a evitar que yo pasase por todo eso? ¿Pero Dios no me iba a dar todo lo que yo necesito? ¿Pero si Dios es realmente amor, no iba a evitar que yo pase por esas circunstancias? ¿No? Dios dice que Él va a cubrir todas mis necesidades, pero Pablo está diciendo aquí que Dios me ama a pesar de que yo estoy viviendo en esas circunstancias. ¿No? Parece algo totalmente, parece una herejía, ¿no? Lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Pero es muy importante pensar, o sea, mirar todos estos sustantivos y entender lo que está diciendo Pablo con lo que va a desarrollar en los siguientes versículos, ¿vale? Y sigue diciendo, versículo 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Ahí está tomando una cita del Antiguo Testamento. Y la pregunta es, vale, ¿Pablo de quién está hablando según el contexto de este versículo? ¿De qué tipo de persona está hablando? ¿A quién? A los creyentes, a los escogidos. Está hablando de personas que Dios ha escogido. Son personas que son creyentes, son personas que han confiado en Cristo. Son convertidos, ¿no? Son personas cristianas, ¿no? En realidad lo que está es hablando a nosotros. Si es que realmente hemos conocido a Cristo, ¿no? Pero está hablando de nosotros. Y sigue diciendo, versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, la gran pregunta cuando llegamos a este versículo es, ¿qué quiere decir que somos más que vencedores en todas estas cosas? Porque es fácil utilizar esta frase para decir que somos vencedores, que nosotros que hemos sido llamados a vivir la vida de gente vencedora. No sé si conocéis a Joel Osteen, pero es un tipo que tiene una iglesia de 45.000 miembros. Y él a su gente le predica
A su gente le predica que no, aquí no hay espacio para tantos, no estamos interesados en tanto. Pero a la gente le predica justamente eso, que Dios los hace vencedores, ¿vale? Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué significa ser vencedor? Venga, que lo tengamos todo. A ver, esa es una verdad, pero en el contexto de estos versículos, ¿vale? No pensemos, nosotros tenemos mucha teología, pero la intención ahora en lo que estamos haciendo aquí es que miremos el versículo, el texto y los versículos que estamos analizando y que encontremos las respuestas ahí dentro, ¿vale? Porque si metemos nuestra respuesta a este texto, lo que estamos haciendo es eisegesis, no exégesis, ¿vale? Que no estoy diciendo que esté mal lo que estás diciendo tú, Miriam. Es verdad, es cierto, pero no es lo que el texto está enseñando ahí mismo. Vale, sí, es cierto, pero hay un detalle en el versículo 37 que es la clave para entender lo que Pablo está tratando de decir. Es una palabra muy pequeñita, tan pequeñita que uno la lee y se la pasa de largo. No, 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 no. La palabra y no. ¿Cuál? No, no. Eso es un conector que lo vamos a ver. Si corro rápido, lo vamos a ver. Espero que hoy. La palabra que. No, la palabra que nadie ha visto es en. La palabra en. Mira, vamos a leer el versículo. Pero en todas estas cosas, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ¿dónde somos vencedores? Somos vencedores en medio de todas estas cosas. ¿Y qué son todas estas cosas? Todo lo que hemos leído, todos los sustantivos que hemos estado leyendo, toda esa lista. Así que, ¿qué es entonces ser victorioso en Cristo por causa del amor con que nos amó? A la luz de lo que Pablo está diciendo en ese versículo. ¿Qué es? En todas estas tribulaciones, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿El qué? ¿Que Cristo nos ama? Vale. Cristo nos ama. ¿Pero por qué? Porque somos amados. Justamente, o sea, lo que está diciendo Pablo es que vivir vivir justamente en victoria significa vivir en medio de esas circunstancias con un pleno sentido y aprecio del amor que Cristo me tiene. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que yo soy victorioso porque Cristo me ama y me quita todos los problemas de la vida. No está diciendo que Dios me ama y va a evitar todas las circunstancias que a mí no me gustan. Que Dios me ama y no va a hacer que yo pase por una situación desagradable, ¿no? Justamente no. Sino que dice que Dios, o sea, me está diciendo que Dios no va a usar su varita mágica. Que Señor, quítame todos estos problemas, Señor. No, Él lo que va a hacer es que en medio de esas circunstancias me va a cambiar a mí. No va a cambiar las circunstancias. Eso es ser más que vencedores. Que Dios me cambie a mí para que lo encuentre Él en medio de mis circunstancias y Él sea lo más satisfactorio, ¿no? De hecho, cosas como poder pasar angustia o ansiedad por Cristo son cosas que Dios va a usar, ¿no? Para cambiarme, ¿no? Incluso ser rechazado, que hablen mal de mí, tolerar la injusticia por Cristo y encontrar placer en Él en medio de la injusticia. Esto es una locura. Esto es vivir de una forma victoriosa. Negarme a mí mismo. Negar lo que yo no quiero hacer y agradecerle a Dios justamente por las circunstancias de mi vida que me llevan a eso, ¿no? Qué diferente es leer este versículo bien a verlo en Facebook o en Instagram, ¿no? Que se usa mucho, ¿no? Que en todos somos más que vencedores. Es como el triunfo, el éxito del cristianismo, ¿no? Cuando realmente el triunfo y el éxito del cristianismo y de Cristo es muy diferente a lo que se vende, ¿no? Incluso en... obviamente, ¿no? Obviamente. Seguimos con los versículos siguientes, 38 y 39. Dice,
Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos podrá, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿Qué está diciendo? ¿Ha cambiado de tema? ¿Ha cambiado de tema Pablo? Ujú. Vale. ¿Y cómo lo hace Pablo para explicarlo? No- ¿El qué? Bueno, aquí no está hablando del amor de Cristo, aquí está utilizando una figura, a la hora de escribirlo está utilizando algo que es obvio, no sé si os habéis dado cuenta. En el texto, no saquemos ideas de nuestra mente, que está bien, pero en el texto está claro lo que está haciendo Pablo. Pablo está usando ni. ¿Qué está tratando de comunicar Pablo justamente con eso? Está tratando de reafirmar lo que ha dicho desde el principio. O sea, Pablo ha usado preguntas retóricas para que estemos completamente seguros y las personas que leyeron esta carta estén plenamente seguras de que lo que Cristo ha hecho es algo que no podemos perder. ¿Y cómo termina esto? Lo termina de la misma forma, este fragmento de versículos, ¿no? Él está expresando de una forma muy fuerte que nadie puede quitarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sabéis por qué nadie puede quitarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Por qué? Porque es algo que no hemos hecho nosotros, que ha hecho Dios. Yo no puedo quitar algo de mi vida que no he hecho yo. Si lo ha hecho Dios, yo no puedo quitarlo. Así que no puedo ni ganarlo ni perderlo, ¿no? Eh, este texto es muy bueno a la hora de argumentar con alguien o ayudar a alguien a que entienda que la salvación no es algo que se pierde. Vamos a mirar lo siguiente. La siguiente palabra a observar en el texto, ¿vale? Sustantivo. Y ahora los siguientes son los adjetivos, ¿vale? Los adjetivos son unas palabritas muy curiosas que lo que hacen es, le atribuyen, le asocian información, cualidades a los sustantivos, ¿vale? Por ejemplo, Leo es un molestoso, ¿vale? Molestoso es un adjetivo que se le atribuye a Leo. Eso me lo acabo de inventar ahora, pero bueno. En el fondo yo lo quiero mucho, Leo. Vale. Vamos a mirar rápidamente un par de versículos donde vemos claramente esto. Uno de ellos, este vamos a tardar un poquito menos en mirarlo. El Salmo 103, versículo 8. Vale, vamos a observar los adjetivos. ¿Sí? ¿Lo tenéis ya? Qué lentas son las Biblias electrónicas, ¿eh? Tarda ahí. Hay que cambiarle las pilas a esas Biblias. ¿Sí? Venga, alguien que lo lea rápidamente, que lo tenga ya. ¿Os dais cuenta cuál es el sustantivo ahí? Señor. ¿Y qué dice del Señor? ¿Qué dice? Compasivo, clemente, lento, grande. Nos dan información acerca de cómo es el Señor, ¿vale? Cuando nosotros leemos cualquier texto, cuando miramos los adjetivos nos están diciendo cosas del sujeto que realiza la acción o del que recibe la acción, ¿vale? ¿Sí? Eh, Hay otras palabras que no las vamos a mirar con profundidad, pero son los adverbios. Y los adverbios son como los adjetivos del verbo, ¿vale? Los adverbios lo que te dicen es cómo se lleva a cabo la acción, ¿sí? Cómo se lleva a cabo la acción del verbo. Por ejemplo, y no lo tenéis que buscar, en Marcos 8:32, que ya lo estuvimos viendo el domingo pasado, eh, dice, es el relato donde Pedro, ¿cómo se llama? Reprende a Jesús. ¿Acordáis que lo estuvimos viendo? Bueno, en el versículo 32 del capítulo 8 dice, y les decía estas palabras claramente, ¿vale? Habla de Jesús. ¿Cómo Jesús les hablaba? ¿Cómo les enseñaba? ¿Cómo les decía las palabras? De una forma clara, ¿vale? Entonces eso te ayuda a entender cómo se está llevando a cabo la acción del verbo, ¿sí? Y lo siguiente que vamos a ver en el resto de la clase, el resto de la media hora que nos queda, es observar unas palabritas que son muy pequeñas, pero que son muy importantes, ¿vale? Estas palabras se llaman conectores. ¿Por qué se llaman conectores? Esta pregunta es súper sencilla. Se llaman conectores porque conectan, porque unen conceptos, palabras, frases. Entonces, es muy importante. Nosotros cuando hablamos utilizamos muchos conectores para hilar una idea,
para conectar una idea con otra, contrastar, etcétera, etcétera. Cada vez que yo me encuentro con un conector, cuando estoy leyendo un texto, necesito mirar justamente lo que hay antes. Porque normalmente los conectores se están uniendo, como he dicho, dos conceptos, dos frases, dos palabras. Entonces tengo que mirar. Sí, soy de Málaga, se me escapa la Z a veces. Pero lo que hace es unir dos conceptos, dos frases o dos palabras, ¿vale? Entonces tengo que mirar lo que hay justamente delante. Y si lo veis vosotros en vuestros apuntes tenéis una tablita que vamos a ir completando, vamos a ir rellenando, justamente con los tipos de palabras que son conectores, ¿vale? Y ahí no tengo más, eso lo voy a ir diciendo yo, ¿vale? Los primeros conectores que tenemos, que son pero, sino que, sin embargo, mientras que, antes bien. Estos conectores, y los tenéis que escribir ahí, lo que indican es contraste. Contraste, ¿vale? Indican contraste. Vamos a mirar uno de los ejemplos que hay. El de hecho no lo vamos a mirar porque ya había hecho observaciones de ese versículo, pero vamos a mirar el de Efesios 2, del 1 al 4. Efesios 2, del 1 al 4. ¿Sí? Alguien que lea el primer versículo. Venga, rápido. Vosotros antes estabais muertos a causa de las maldades y pecados en que vivíais. Vale. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes. ¿Creyentes de dónde? De Éfeso. Los creyentes de Éfeso, vale. ¿Qué adjetivo utiliza para describirlo? Muertos, justamente, ¿no? De hecho, dice que están muertos en sus delitos y en sus pecados, ¿no? Que es una descripción súper clara. O sea, no hay duda de cómo estaban, ¿vale? Vamos a seguir. Siguiente versículo lo voy a leer yo. Dice, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo estaban andando estas personas? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo estaban viviendo? Andar, en la Biblia cuando normalmente se utiliza el verbo andar también tiene que ver con el estilo de vida, cómo estaban viviendo, ¿vale? ¿Qué dice? ¿Vale? Según la corriente de este mundo, ¿vale? Bien, ¿qué más dice de esta persona? ¿Qué dice de estas personas? ¿Vale? Vale. Y ahora, ¿cómo traduciría lo que termina diciendo Pablo en el versículo? Cuando dice la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo utilizarías una frase más sencilla o lo explicarías de una forma más simple? Satanás. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Que ellos son Satanás? Vale. O sea, que estaban viviendo como si Satanás estuviera dentro de ellos, ¿no? Como si Satanás lo estuviera moviendo a vivir así. Vale, genial. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira qué interesante. ¿Os acordáis de la importancia de mirar en los verbos la persona? ¿En qué persona están los verbos de este versículo? Primera del plural. O sea, Pablo empieza hablando de quiénes, de ellos, y ahora está hablando de nosotros, se está incluyendo, ¿no? Es más, está dando detalles de cómo era la forma en que estas personas vivían y yo vivía también. Pablo está incluido ahí, ¿vale? Es más, no sé si habéis dado cuenta, pero Pablo está usando un montón de calificativos negativos. Está describiendo cómo son este tipo de personas, ¿vale? Ahora, ¿cómo empieza el versículo 4? ¿Cómo empieza? Fuerte, fuerte. Pero. Cuando yo veo un pero, ¿qué tengo que hacer? Es un contraste. ¿Y qué tengo que hacer? Míralo antes. ¿Qué hemos visto antes? Cómo Pablo está describiendo la vida sin Cristo, ¿no? ¿Cómo viven ese tipo de personas de forma natural? De hecho, Pablo está hablando no solamente de los de Efesios, sino de él mismo, pero en realidad ¿de quién está hablando? De todos los hombres, del hombre natural. ¿Cómo es el carácter? ¿Cómo vive el hombre natural? ¿Vale?
Pero ¿qué dice? Vamos a seguir mirando lo que dice, ¿no? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. O sea, cuando yo veo el pero digo, aquí hay un contraste. ¿Y cuál es el contraste? ¿De qué me está hablando después de hablar de cómo es el ser humano? Usando una cantidad de calificativos negativos. ¿De quién empieza a hablar a partir del versículo 5? ¿De quién? ¿De quién? ¿De Dios? ¿No? ¿Qué dice de Dios? Dice que es rico en misericordia, que es por causa del gran amor. O sea, Pablo lo que está haciendo es, justamente cuando utiliza esta pequeña palabrita que parece insignificante, está haciendo una división en el texto y está diciendo, mira, os voy a enseñar, estos somos nosotros, pero este es Dios. Hay un contraste, o sea, es como el texto se parte en dos y cuando estructuréis los textos daréis cuenta que este tipo de palabras os ayudan a hacer una verdadera estructura para entender lo que está comunicando, en este caso Pablo, ¿no? De hecho, lo que habla a continuación Pablo acerca de cómo es Dios tiene que ver con su gracia, ¿no? Si recordáis cómo continúa este capítulo de Efesios, habla como por su gran amor y por su misericordia y por su etcétera, 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 ¿no? Sigue hablando de cuál es el carácter de Dios, ¿vale? Así que interesante e importante. Cuando yo encuentro estas palabras, tengo que acordarme que hay un contraste ahí, que hay dos ideas que se están contrastando, ¿vale? Siguiente conector que vamos a ver. El conector por qué y pues, ¿vale? Este conector lo que indica es la causa o el motivo de alguna cosa, ¿no? Algo ocurre, algo se escribe porque o pues y viene la causa de por qué ha ocurrido lo anterior, ¿vale? Sí, ya digo, los conectores es importante mirar siempre lo que hay antes, hay que mirar el contexto. Vámonos a Mateo 3:3. Y alguien que lo lea, el primero que lo encuentre que lo lea rápido. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Quién está hablando en este versículo? ¿Seguro? ¿Está hablando Juan el Bautista? No, ¿quién está hablando? No de quién. Bueno, ¿Quién está hablando? está hablando de Juan, está citando a Isaías. Pero ¿quién está hablando en el texto? ¿No? ¿Ves? Es que esto es lo que pasa cuando miras y no observas. ¿Eh? Esto es lo que pasa cuando miras y no observas. ¿Sí? Está bien, vale. Está bien, Juan, vale. Da igual quién esté diciendo esto en este momento, porque no es la idea. No, o sea, no es la idea de saber quién es exactamente, sino mirar el conector, ¿vale? Bueno, está bien. Vale. Automáticamente miramos el versículo y nos damos cuenta que tiene un porqué. Eso quiere decir que esto está conectado a otra cosa, ¿vale? Esto es la causa, el motivo de alguna cosa. Así que tenemos que ir automáticamente al versículo 2. Y ya que lo tenéis ahí fresco, venga. Versículo 2. Sí, más fuerte, rápido, ¿no? Venga. Vale. O sea, nos encontramos con otro versículo que también tiene otro conector, ¿no? Tiene otro porqué. ¿Por qué tenían que arrepentirse? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Y por qué el reino de los cielos se había acercado? ¿No? No, mirando el texto, mirando el texto. No hagáis como yo, mirad al texto. ¿Eh? Porque se estaba cumpliendo la profecía. Cuando nosotros encontramos este tipo de conectores que van enganchando una u otra idea, la forma más fácil de leerlo es desde el final hasta el principio. O sea, me voy al último, a la última causa, leo esa causa y voy conectando hacia arriba, ¿vale? Eso me va a ayudar a entender qué es lo que está tratando de expresar, ¿no? ¿Qué es lo que dice el versículo? Vale, genial, genial. Vamos a mirar el siguiente. No os riáis que hay tarea para todos. ¿Eh? Sí, os voy a poner contra la pared. ¿Eh? Vamos a mirar el siguiente conector. ¿Sí? Vamos al siguiente. Yo creo que los vamos a acabar todos. Voy a tener que correr un poco, pero bueno. El para qué. ¿Para qué?
Este es más cortito, ¿vale? Sí, sí lo he dicho. Causa o motivo de alguna cosa. La causa o el motivo de alguna cosa. ¿Ves que eso de decir que era Jesús, tenéis que observar mejor, ¿eh? Sí. Eh, vale. Eh, el ¿para qué? Ya lo he dicho, ¿no? Vale, pues el para qué lo que muestra es el propósito u objetivo, ¿vale? Es como, es como el mapa de la ruta, ¿eh? Hacia dónde va. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de lo que está pasando? ¿Vale? El para qué. Y además este es uno de los conectores más importantes junto a los anteriores que hemos visto, ¿vale? Porque la Biblia está llena de este tipo de pequeñas palabras y de conectores. Un ejemplo rápido, este lo leo yo, Mateo 2:15, que lo tenéis por ahí. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús estuviera en Egipto? Que se cumpliera claro, se cumpliera la profecía. O sea, el para qué me está diciendo, Jesús tuvo que ir allí con sus padres porque se tenía que cumplir la profecía que había acerca de él, ¿no? ¿Vale? Esto lo vamos a encontrar especialmente en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, lo vamos a encontrar muchas veces. ¿Os acordáis que al principio estuvimos viendo que uno de los objetivos del Evangelio de Mateo era dirigido a los judíos con el objetivo de demostrar que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y que cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento. Vale, lo siguiente es que hay, entonces, así que, por tanto, de modo que, por eso, todos esos conectores indican consecuencia o resultado. La consecuencia o el resultado de algo, ¿vale? Y vamos a mirar un ejemplo que la verdad que es genial, que a mí me encanta, que está en Romanos 12, versículo 1. De hecho, este fue la primera vez que prediqué fue este versículo. Romanos 12, 1. ¿Sí? Cuando yo leo este versículo, ¿qué es lo primero que tiene que venirme a mi memoria? Exacto, hay un conector, empieza en por tanto. Hay un conector ahí que conecta con algo que viene atrás, ¿vale? Tengo que empezar a mirar lo que hay justamente detrás, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos parafrasear este versículo? ¿Cómo podemos expresar de una forma quizá más sencilla este versículo? ¿Cómo lo haréis vosotros? ¿Se ocurre alguna forma de decirlo de forma sencilla? Estupendo, estupendo, justamente. O sea, como resultado, como consecuencia de todo lo que viene atrás, ¿vale? Todo lo que Pablo dice antes de Romanos 12, tengo que presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Esto es una forma de parafrasear ese primer conector. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Hay un para. Vale, antes de llegar ahí. ¿Es por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué tengo que hacer eso? Lo ha dicho Pedro, ¿no? ¿Por qué tengo que entregar mi cuerpo en un sacrificio vivo a Dios? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué debo hacerlo? Lo ha dicho Pedro hace un momento. Como respuesta a. O sea, realmente es el resultado de qué? De las misericordias de Dios en mi vida. Es el resultado cuando las misericordias de Dios en mi vida, ¿a qué se refiere Pablo con todo eso? Bueno, ahora mismo no lo vamos a mirar, pero tendríamos que mirar todo lo que Pablo ha dicho acerca de Dios, acerca de lo que él ha hecho al principio de la carta a los romanos, ¿no? Pero este versículo es tremendamente importante y relevante para mi vida como cristiano.
Es súper importante. Es súper importante. Porque yo no puedo vivir mi vida de sacrificio a Cristo sin estar viviendo la experiencia de sus misericordias. No puedo hacerlo. Es lo que está diciendo este versículo. O sea, la consecuencia de vivir una vida de sacrificio a Cristo, o sea, mejor dicho, esa es la consecuencia de realmente tener una experiencia con las misericordias de Dios. No es un resultado de lo que yo hago, es una respuesta. Es una respuesta de mí a algo que Dios ha hecho. ¿Vale? De hecho, este versículo me ayuda a entender algo también muy, muy importante. Es decir, si yo no estoy cambiando, o sea, si yo veo mi vida como creyente, como cristiano, y veo que no estoy cambiando, el problema no tiene que ver con lo que yo tengo que hacer. O sea, el problema tiene que ver con lo que yo necesito recuperar y volver a experimentar. Las misericordias de Dios. Es lo que está diciendo ahí Pablo, ¿no? Si no estoy cambiando, tendría que preguntarme, ¿realmente yo estoy experimentando la misericordia de Dios en mi vida? ¿Realmente la estoy experimentando? Hay ahí en la Biblia un ejemplo claro donde se ve el contraste de esta realidad. ¿Os acordáis cuando Simón el fariseo estaba en su casa con Jesús y llegó la mujer y derramó el perfume en sus pies? ¿Qué dijo Simón? ¿Qué pensaba Simón? Este fuera profeta, había la clase de mujer que está. ¿Quién había experimentado las misericordias de Cristo en su vida? ¿Quién? ¿Quién hizo un verdadero sacrificio? ¿Y por qué lo hizo? Pero porque realmente estaba viviendo a la luz de la misericordia de Dios. De hecho, esta mujer fue capaz de dar lo más valioso que tenía. Mientras Simón el fariseo, realmente no tenía ni idea de lo que significaba la misericordia de Dios para él en su vida, ¿no? Bueno, siguiente conector. Sí, con tal que, siempre que, a menos que, a no ser que. Esos conectores indican condición, ¿vale? Condición, sí. Por ejemplo, si hay comida, todo el mundo viene. ¿Ves? Hay una condición que si se cumple, llenamos el local de gente. Si hay comida, la gente viene. Si no hay comida, pues la gente no viene, ¿no? Romanos 8:9. ¿Alguien que lo lea rápido? No hace falta que diga esto, automáticamente que lo tengo. ¿Sigue? No, Romanos 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Ajá. En verdad, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ajá. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Vale. Cuando nos encontramos condiciones, también es algo que ayuda mucho es empezar del final al principio, ¿vale? Eso ayuda un montón, ¿no? Así que vamos a mirar el final. El final de este versículo dice, el tal no es de él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el tal no es de él? ¿Eso qué quiere decir? ¿La persona? ¿Persona qué? ¿Que no es un verdadero cristiano? O sea, que no es creyente, ¿no? No corramos, vamos a ir despacio, no corramos tanto, ¿vale? No nos adelantemos. Aquí es que sois todos eruditos, entonces hay que frenar un poco. Pero, vale, es una persona que no pertenece a Cristo, una persona que no está convertida, ¿no? ¿Sí? Dice, ahora vamos a mirar el versículo completo. Dice, si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, entonces esa persona no está convertida, no es una persona convertida. ¿Es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? No, pero no dudéis de lo que yo digo. Mirad el versículo. Sí, es lo que dice el versículo. Sí, vale. Parece que os quiero pillar, ¿no? Lo que quiero es que aprendamos juntos, ¿vale? O sea, lo que está diciendo aquí justamente Pablo es que las personas se convierten porque tienen el Espíritu de Dios dentro. Ahora, yo sé que esto no es una práctica que nosotros tengamos
o que llevemos a cabo, ¿no? Pero Pablo está diciendo que las personas no se convierten por hacer una oración de fe. Aquí Pablo está diciendo que la gente no se convierte. No estoy diciendo que eso esté mal, sino estoy diciendo que si tú haces una oración de fe y que le pides a Jesús que entre en tu corazón, tú no te conviertes por eso. O sea, una persona se convierte cuando el Espíritu de Dios entra dentro de esa persona, viene esa persona. Tú no te conviertes cuando levantas la mano y se hace un llamado, o cuando estás en un contexto donde hay gente que es creyente y tú te sientes bien con ellos y te comportas igual que ellos. No, una persona es cristiana, es creyente, cuando realmente el Espíritu de Dios ha entrado dentro de esa persona, ¿no? Es más, en contextos quizá un poco más carismáticos, aquí tampoco, nosotros tenemos eso más claro, ¿no? Pero hay un concepto donde uno se convierte y después puede recibir el Espíritu Santo. Pero Pablo está diciendo aquí que una persona que se convierte recibe el Espíritu Santo. No puedes separar esas dos cosas, ¿no? No existe el concepto de yo puedo recibir el Espíritu Santo posteriormente, ¿no? Lo recibe en el momento que tú crees, ¿no? ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Queda claro? No lo digo yo, es lo que dice aquí, lo que está diciendo Pablo, ¿no? Vale. Vamos a tener que mirar lo otro súper rápido. Me da mucha pena porque el que venía ahora era genial. De hecho, me da pena dejarlo. Igual, si se lo digo a Nico y que él el domingo que viene os muestre el versículo, ¿vale? Siguiente conector es, a ver. Vale, me lo tenéis que decir porque yo lo tengo mal copiado aquí. También. Sí, también es. Vale. También, es también. Que lo copian mal, lo apunte. Es también. El conector también lo que indica es inclusión. Inclusión, ¿vale? Añadir, incluir. Y el versículo que hay, que es el de Romanos 8, 29, 30, ¿cuántos conectores me quedan? Es que no tengo aquí las notas. 4. Vale. Voy a hacer una cosa. Vamos a tratar de mirarlos todos y luego lo que voy a hacer es, voy a tratar de, no me va a dar tiempo, pero es que este es muy largo y además que es genial el texto este. Pero bueno, voy a intentar avanzar los demás, ¿sí? Y luego si me da tiempo voy a mirar alguno de los versículos que vienen de ejemplo, ¿vale? Bueno, él también indica inclusión, ¿vale? Y en Romanos 8 del 29 al 30 se utiliza un montón esta palabra. Y estaría genial verlo despacito, pero vamos a saltar al siguiente para que podáis completar por lo menos la tabla, ¿sí? Vale. El siguiente es tal como. ¿Sí? Lo que indica es prueba o evidencia de algo, ¿vale? La prueba o la evidencia de una cosa. Por ejemplo, bueno, este es también larguísimo, pero bueno. Vamos a mirar rápidamente el ejemplo de 1 Corintios 1:31. Y empieza en el versículo 31. Para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Vale? Igual, ¿para qué? Tengo que mirar lo que viene antes. Tengo que mirar lo que viene antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el versículo 31 es una evidencia o una confirmación de lo que se ha dicho de antemano. ¿Sí? ¿Qué dice el resto de versículos? Pues desde el 26 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. La descripción que hace Pablo es, o sea, vosotros no sois nada, sois inútiles, sois ignorantes. Esa es, no sé, la descripción que a todos nos gustaría que hicieran de nosotros, ¿verdad? O sea, nos gustaría que dijeran los demás que somos así, ¿no? Pero Pablo le está haciendo, se está dirigiendo a ellos de una forma un poco agradable, ¿no? Parece, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios escogió a este tipo de personas? ¿Por qué las escogió? Según el texto.
Vale, es una explicación larga, pero la respuesta es lo que has dicho al principio, para que nadie piense que lo que hace lo hace por sí mismo, para que nadie se sienta orgulloso, para que nadie se sienta orgulloso, para que nadie piense que lo que está ocurriendo, lo que está haciendo es por sí mismo, ¿no? De hecho dice el versículo 30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. De una forma sencilla, ¿de qué está hablando aquí Pablo? ¿Cuál es el tema general de este versículo? ¿Y eso cómo se llama? No solamente nos justifica, ¿eh? Nos justifica, nos santifica y nos ha redimido. ¿Cómo se llama eso? En una palabra. Salvación. La salvación. O sea, lo que está diciendo Pablo es justamente que la salvación, ¿quién la lleva a cabo? Fue una obra suya. Al principio del versículo dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, es Dios el que ha hecho absolutamente esto. Entonces nosotros no podemos sentirnos orgullosos, porque todo lo ha hecho Dios, ¿no? Siguiente conector, el cómo. Este cómo lo que busca es hacer una comparación, ¿vale? Busca comparar. De hecho, es muy utilizado en todos esos textos que están escritos de forma poética, ¿sí? Porque se utiliza mucho como una figura poética. Por ejemplo, el Salmo 1.3, que es súper conocido este salmo, dice... Exactamente, como dice en el versículo 3, será como árbol firmemente plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no marchitará, en todo lo que hace prosperará, ¿no? O sea, lo que hace el autor cuando utiliza este conector es que nosotros podamos crear una imagen mental donde podamos, de alguna manera, a través de un ejemplo, enriquecer, en el caso de este salmo, acerca de cómo se vive la vida conectada a Dios. ¿Cómo se vive la vida conectada a Dios? ¿No? ¿Sí? El siguiente, el conector I, que es muy pequeñito, pero también se utiliza un montón de veces, ¿no? Y lo que indica es unión de ideas. Lo que hace es unir una idea o varias ideas por varios conectores de tipo I, ¿vale? Conjunción se llama, una conjunción. Copulativa, sí, conjunción copulativa. Pero para nosotros va a ser el conector que une ideas, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, el salmo favorito de Priscila, uno de ellos. 37.4. Que por cierto, este salmo es el que pusimos nosotros en nuestra invitación de boda. Que todavía tengo por ahí por casa invitaciones de boda. Dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Está uniendo dos ideas. Está uniendo dos ideas, ¿vale? Está diciendo que en la medida en la que el Señor sea mi disfrute, mi deleite, Él va a concederme lo que mi corazón pida. ¿Pero qué me va a pedir mi corazón si Él es mi deleite? Aquí en la versión Dios me habla hoy, pone, ama al Señor con ternura y con ternura. Y Él cumplirá tu deseo más profundo. Sí. Me llama la atención lo de amar a tu Dios con ternura. Lo he leído miles de veces, claro, lo he leído más en la otra versión, pero esto desde luego me parece que es la primera vez que lo estoy leyendo. Sí. Lo de la ternura no. Bueno, ya sabéis que hay muchas traducciones de Biblia, especialmente Dios ha hablado y todo este tipo de Biblias son muy interpretadas, ¿no? Entonces no están tan cercanas a los textos originales. Pero bueno, ayudan muchas veces a entender textos que no están tan claros y luego irte a la versión que está más cercana a la traducción y hacer un análisis más minucioso, una observación microscópica, ¿vale? Bueno, último de ellos, el o el 0 para algunos estudiantes, ¿vale? Este conector lo que indica es una u otra idea, ¿vale? Depende del contexto, normalmente es una u otra idea de forma exclusiva. En algunos contextos podría indicar las dos ideas, que se pudiera o una u otra o las dos, ¿no? Pero normalmente es exclusiva. ¿Entendéis lo que digo, no?
O quieres agua o quieres café. ¿Puedes querer las dos cosas? Sí, las puedes querer. Pero yo te estoy dando la opción a que elijas o una u otra, ¿vale? Exactamente. Sería la disyuntiva, ¿no? Sí. O escoger una o escoger otra. Por ejemplo, el versículo que tenéis ahí. Estamos viendo solamente uno de todos los que tenéis, ¿vale? Porque si no, no nos da tiempo. De hecho, vamos a acabar ya justo con esto y le voy a pedir a Nico que mire con vosotros el de Romanos porque la verdad que es una joya. Mirar con tranquilidad ese texto es una joya. Vale, Gálatas 3:2 dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en fe? ¿Es una respuesta retórica o no es una respuesta retórica la que espera esta pregunta? ¿Qué pensáis? Obliga a elegir. Pero, ¿sí? Sí. Es retórica. Pero obviamente lo que está diciendo es que Usando la ironía casi. obviamente, está diciendo, vale, vosotros podéis ser creyentes o cumpliendo la ley, que es imposible, o a través de la fe. Pero si la habéis recibido a través de la fe, ¿por qué ahora utilizáis la ley para trataros de ganar algo que habéis recibido por fe, ¿no? Por eso Pablo está expresando estos dos aspectos de forma separada, o la fe o las obras. Escoged una de las dos. De hecho, es retórica porque ellos solamente pueden escoger la de la fe, porque fue como ellos abrazaron al Evangelio, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. Yo sé que ha sido un poco rápido, pero tengo una tarea para vosotros, no os marchéis. Es una tarea súper guay. Esta tarea, la de Filipenses, no la quería mirar aquí hoy porque no me daba tiempo a terminar, ¿vale? Pero para los que estáis cursando la asignatura, las tareas las vais guardando y luego se las mandáis a Nico cuando se acabe, ¿vale? Él se encargará de corregirla. La tarea que quiero que hagáis es la siguiente. Quiero que observéis Mateo 8, del 5 al 13. Hagáis una observación microscópica, ¿sí? Y como ya tenéis más información, las observaciones que hagáis que sean relevantes, ¿vale? No hagáis observaciones de tiene 4 verbos, tiene 4 comas, está en la carta está en Mateo, está en el tercer libro de no sé qué. Mateo 8, versículos del 5 al 13. Observaciones que sean relevantes, ¿vale? Sí, tenéis recursos para mirar conectores, mirar sustantivos, mirar adjetivos, mirar verbos. Tenéis ya un montón de recursos que podéis usar. Chicos, un momentillo. Tenéis un montón de recursos, aunque no estéis cursando, sería bueno que lo hicieseis. Tenéis un montón de recursos para poder hacer las observaciones. Y quiero que hagáis lo siguiente. Una vez que hayáis hecho las observaciones, me gustaría que en una frase muy corta o una palabra resumieseis de qué habla, mejor una frase, pero cortita, cuál es la idea principal de ese texto, ¿vale? Una frase cortita. Y luego quiero que me respondáis a una pregunta. Y la pregunta es, atención, pregunta, es, ¿quiénes son los ciudadanos del reino y por qué has llegado a esa conclusión? ¿Vale? El texto habla de los ciudadanos del reino al final y quiero que en base a vuestra observación y a vuestra resumen en una frase del texto, lleguéis a una conclusión y me digáis cómo habéis llegado a esa conclusión, ¿vale? ¿Sí? Pues nada, muchas gracias.